Me llaman a las 7 de la mañana. No es nada raro, lo que sí es raro es el tono del correo. Reunión urgente, sala 4. Trae el informe completo. Trabajo para una firma de consultoría estratégica. Nuestros clientes son gobiernos, corporaciones multinacionales, fondos de inversión con activos que superan el Producto Interno Bruto de países enteros. Mi trabajo, técnicamente, se llama análisis de transición laboral por automatización. Pero esta mañana, mientras bajo del ascensor con mi café en la mano y mis proyecciones en el portátil, me doy cuenta de que existe una palabra mucho más corta para describir lo que hago. Clasifico personas. La sala huele a café frío y a decisiones importantes. En la pantalla gigante, un gráfico de barras con sectores económicos ordenados de mayor a menor vulnerabilidad de desplazamiento. Eso es lo que dice el informe. Vulnerabilidad de desplazamiento. Nunca decimos trabajos que van a desaparecer. El lenguaje importa mucho cuando lo que estás haciendo te incomoda. El cliente de hoy es un consorcio de 5 bancos europeos que quieren saber exactamente cuántos de sus 240.000 empleados son, en sus propias palabras, prescindibles en un horizonte de 18 meses. Abro el informe. Página 1. Analistas de riesgo de nivel junior, 87% de funciones automatizables. Gestores de atención al cliente, 91%. Procesadores de préstamos hipotecarios, 94%. Revisores de documentos legales, 89%. Son solo números. Pero detrás de cada decimal hay alguien que esta mañana se levantó, preparó el desayuno para sus hijos y fue a trabajar sin saber que existe un informe con su categoría ocupacional marcada en rojo. El problema, sin embargo, no es que yo sea un villano. El problema es que tampoco soy un héroe. Soy algo mucho más perturbador. Soy alguien que tiene razón, porque los modelos sencillamente no mienten. Hace 3 años, cuando empezamos a construir estas matrices, la pregunta era filosófica. ¿Puede la inteligencia artificial realmente reemplazar el juicio humano? Hoy esa pregunta es arqueológica. Ya fue respondida. Los sistemas actuales no solo procesan información más rápido que cualquier analista humano, sino que lo hacen con menos sesgos cognitivos, menos fatiga y a una fracción del costo operativo. Un modelo de lenguaje avanzado puede revisar 10.000 contratos en el tiempo que un abogado junior necesita para revisar 3. Esto no es ciencia ficción. Esto está ocurriendo ahora mismo, en este trimestre fiscal, en las hojas de cálculo de los departamentos de recursos humanos de las empresas más grandes del planeta. Pero aquí es donde el análisis se complica. Porque lo que nadie te dice cuando estudias economía es que los mercados laborales no son solo mecanismos de asignación de productividad. Son también mecanismos de cohesión social. Son la razón por la que la mayoría de las personas se levantan por la mañana con un propósito. Son la razón por la que las ciudades funcionan, por la que los impuestos se recaudan, por la que los sistemas de salud tienen financiamiento, y cuando empiezas a extraer de ese sistema a millones de personas en un periodo de tiempo demasiado corto para que la sociedad pueda adaptarse, no produces eficiencia. Produces inestabilidad sistémica. Eso también está en mi informe. En la página 47. Pero nadie, nunca, llega hasta la página 47. El director financiero del consorcio me pregunta cuánto tiempo tienen para gestionar la transición. Le digo que depende de la velocidad de implementación. Me pregunta cuál es la velocidad óptima desde el punto de vista del rendimiento sobre el capital. Le digo que entre 12 y 18 meses. No me pregunta qué pasa con las personas. Nunca lo hacen. Pero yo sí lo sé. Porque también modelo eso. Lo llamamos externalidades sociales no capturadas por el mercado. En lenguaje común y corriente significa los costos que alguien más va a pagar, los sistemas de desempleo que se saturan, los servicios de salud mental que colapsan, las familias que entran en crisis financiera, los municipios que pierden su base tributaria, los jóvenes que nunca consiguen su primer empleo porque el escalón de entrada simplemente ya no existe. La inteligencia artificial
no destruyó esos trabajos por maldad. Los destruyó porque nosotros le pedimos que optimizara, y optimizó. El problema nunca fue la herramienta. El problema es que construimos sistemas de incentivos que recompensan la eficiencia privada a corto plazo y externalizan el caos social a largo plazo. Es un sistema diseñado para ignorar las consecuencias. Y aquí viene la parte que ningún cliente quiere escuchar, la que los hace mirar el reloj y pensar en la siguiente reunión. No existe una categoría llamada humanos obsoletos. Esa categoría no existe en biología, no existe en filosofía y no debería existir en economía. Lo que sí existe son estructuras económicas que, en este momento histórico específico, no tienen los mecanismos de redistribución necesarios para absorber una transición tecnológica de esta velocidad y de esta escala. Lo que estamos presenciando no es el fin del trabajo humano, es el fin de un modelo particular de organizar el trabajo humano que fue diseñado para una era industrial que ya no existe. La pregunta relevante no es qué humanos son reemplazables. La pregunta relevante es qué tipo de sociedad queremos construir cuando la productividad ya no depende principalmente de las horas que una persona pasa en una silla. Esa pregunta no la responde ningún modelo de inteligencia artificial. La responde la política. La responde la voluntad colectiva. La responde cada sociedad en función de los valores que decide priorizar. Es una conversación que no podemos seguir aplazando. Pero hay algo que sí puedo decirte con absoluta certeza, después de años mirando estos datos. Las naciones y las organizaciones que van a atravesar esta transición con menor daño no son las que automatizan más rápido. Son las que automatizan con sistemas paralelos de redistribución de reconversión laboral y de protección social lo suficientemente robustos como para que ningún trabajador quede atrapado entre un mundo que ya no lo necesita en su forma antigua y un mundo nuevo que todavía no tiene espacio para él. Esto requiere imaginación política, requiere inversión pública a largo plazo, requiere que los beneficios de la automatización no queden concentrados en los balances de unas pocas corporaciones, sino que circulen de vuelta hacia las sociedades que crearon las condiciones para que esa tecnología fuera posible en primer lugar. Cierro el portátil. La reunión terminó hace 20 minutos, pero sigo sentado aquí. La sala se ha quedado vacía, pero el eco de esas cifras sigue rebotando en las paredes. Mañana habrá otro cliente, otro informe, otra sala con el mismo olor a café frío y decisiones millonarias. Pero esta tarde, antes de que eso ocurra, voy a escribir la página 48. La página que nadie pidió, pero la que más importa. Suscríbete ahora y activa la campana, porque cada semana desarmamos una estructura de poder que afecta tu vida, aunque todavía no lo sepas.